Bueno, ya estamos de vuelta aquí con ustedes. Vamos a conversar en este momento con Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Don Ito, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días. Y yo creo que estamos a tiempo de desearle feliz año. Sí, claro, salud, igual ante para todo. usted y lo suyo. Sí. Bienvenido. Mire, ¿cuáles son las tareas del ministerio? Digamos, a usted le ha tocado ahora, como a las autoridades que asumieron el 16 de agosto todas, iniciar un proceso en medio de la pandemia, esta situación del coronavirus. ¿Cómo esto han alterado los planes o cómo se desarrollan los planes del ministerio ahora? Bueno, la verdad que sí, es un ministerio que nosotros hemos tenido la tarea ahora de consolidar. Tiene 5 viceministerios, zona franca y regímenes especiales, lo que es PYME, lo que tiene que ver con comercio interior, con lo que tiene que ver con industrialización y comercio exterior. Y entonces en cada uno de ellos tengo que decir que hay un buen equipo de trabajo, son personas experimentadas. Nosotros, por ejemplo, hemos comenzado por las instrucciones del presidente desde que llegamos un renglón, que es el del tabaco. Y se hizo una comisión de varios ministros para relanzar una industria que ha tenido un crecimiento constante, donde nosotros hemos integrado con un encadenamiento, pero desde el agricultor, que no se veía antes. Ahora hay la facilidad con el Banco Agrícola, por ejemplo, a una tasa de un 0%, con agricultura, con una serie de medidas que se han tomado de incluir procesos de encadenamiento que llevan a que la economía sea más amplia, incluso agricultores que no son dueños de tierra, sino que lo que tienen es el contrato para la venta del tabaco, se está financiando con el contrato. Nosotros tuvimos en Mao, hay una zona franca en Mao, que tiene cultivo de 16.000 tareas para hojas de tabaco, unas hojas que te cubren casi la mitad del cuerpo, que están incorporadas de nuevo a ser parte de la producción de un tabaco para incluso importar menos, de una industria que produce 100.000 empleos, que genera $1.000 millones y que está en crecimiento, y que somos los números. Vamos eliminando barreras que muchas veces son administrativas y que ya están ahí y que hemos cumplido en más de un 60% para relanzar la industria y la creación de nuevos empleos. Y así le puedo decir que mañana vamos a hacer una inauguración en el este de una nueva inversión privada de más de $20 millones. Y hemos inaugurado más de 15 nuevas zonas francas y hay más de 10 zonas francas que se han expandido. ¿Qué representa eso a nivel de empleos? La totalidad. ¿Cuál es la proyección de los empleos? Para este año, más de 30.000 empleos. Pero no solamente empleo, novedades que en el medio de esta pandemia han podido salir adelante. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos hace 3 semanas aquí en la John F. Kennedy, donde estaba la cartonera Dominicana. Bueno, En la Kennedy Cartón. exacto, ahí está una... Ahí trabajé yo muchos años. Correcto. Ahí está un call center, se llama Teleperformance. Oh, sí, sí. ¿Verdad que sí? ¿Es cerca de aquí? Exacto. Y entonces ahí hay 4.000 empleados. Vino la pandemia, ¿y qué hicieron ellos? Con el apoyo nuestro, que se pudieron mandar a la gente a su casa, le llevaron la computadora a su casa, le llevaron lo que necesitara, si necesitara un inversor o una potencia del Wi-Fi, y se instalaron en su casa. ¿Qué generó eso? Que diéramos un picazo para 2.000 empleos más y este año 4.000 más, o sea, de 4 a 10 en este año. Pero pueden trabajar en cualquier sitio en el país. Tú puedes estar en Dajabón y si tú sabes utilizar la computadora, sabes inglés o francés también, tú puedes trabajar desde tu casa. El teletrabajo, ya con el empuje y las instrucciones del presidente, se le permitió sacar los instrumentos y ellos siguieron de ese régimen operando especial. Se le dio un apoyo desde aduana, con el director de aduana muy eficientemente, el ministro de Trabajo le dio un permiso especial y tenemos una modalidad nueva de los empleo. casi 4.000 pudieron seguir trabajando de teletrabajo. Una parte dentro, simpatiquísimo incluso una parte, porque los que se quedaron ahí, ya con las disposiciones del COVID,
me dicen ellos, no, le dimos todas las facilidades, incluso le dijimos, vengan como ustedes quieran. Iban en short, en chancleta, dentro de las normas adecuadas, pero con todas las comodidades. O sea, hay sectores de la economía que con el seguimiento y el empuje han tenido En crecimiento. otras palabras, esos 4.000 empleos no se perdieron. No, crecieron, van a crecer De a 4 a 6.000, 10. a 10.000, 6 más. Lo mismo ha pasado con el tabaco, en sentido general, nosotros estamos pasando a producir 8 billones de tabacos a máquina y 300 millones, hablando en números redondos, de tabacos hechos a mano y tenemos un crecimiento todos los días. ¿A dónde está aperturando. yendo? ¿A qué mercado van? ¿A dónde van? Van al mundo entero, pero principalmente los hechos a máquina van a los Estados Unidos y Canadá. Los hechos a mano ya tienen una presencia en el mundo completo y vamos abriendo mercado. Por Hay ejemplo, una relación muy directa porque esos son los que nos visitan acá, esos son los que muestran más interés por República Dominicana en materia turística. sí, y Estados Unidos y Canadá. y gastan más porque salen incluso de las estructuras de hoteleras. Ministro, un tema importante es el comercio exterior que usted está necesariamente manejando, pero también la inversión. Y le cuestiono, le enfoco más bien en una dirección. En su momento, la administración saliente en los Estados Unidos promovió un programa para que empresas que tenían inversiones en China vinieran a la región. Incluso se nombró una comisión que visitó República Dominicana recientemente. El encargado de esa comisión visitó al presidente Abinader y se dieron algunos pasos que queremos saber cuál es el estatus de esa situación, hasta qué punto estamos recibiendo beneficios de ese enfoque de política exterior de la administración Trump saliente y qué pasaría entonces ya con una gestión Biden en cuanto a eso. Y en segundo lugar, ha habido evidentemente en la actual gestión una inclinación a fortalecer relaciones con Estados Unidos, lo que a la parte china no necesariamente le ha gustado. En su momento, cuando se establecieron relaciones con China comerciales, se habló de la inversión, que ya de esa forma, al tener relaciones diplomáticas formales, eso desbloqueaba algunas trabas para que la inversión china hacia República Dominicana fluyera y se nos presentaron proyectos incluso en La Vega de una zona franca y otros proyectos que había. Esos proyectos y la inversión china, ¿en qué están? Bueno, me alegro de ese punto y más que tú le das seguimiento al tema. Fíjate lo que ustedes estaban tratando en el segmento anterior. Es algo que viene con una política americana desde cuando Reagan, por ejemplo, que era la iniciativa de Reagan. Una iniciativa. Sí, la ley 936 de Puerto Rico, que unió... Alianza para la Cuenca del Caribe. Unió una inversión de plantas gemelas en aquella época y que, bueno, dejaba que República Dominicana y el Caribe ingresara en el comercio y en la producción de los Estados Unidos. Lo mismo pasa ahora. Con la política interna de los Estados Unidos viene lo que es el nearshoring, el acercamiento de la costa de los Estados Unidos y lo que puede ser el volver las inversiones americanas o de sus aliados en China a otros horizontes. Se dice, McKinsey en un estudio dice que de 4.9 a 5 trillones de dólares se pueden mover de inversión en los próximos años. Si nosotros pudiéramos atraer a República Dominicana el 0.1, no el 1%, sino el 0.1%, estaríamos hablando de casi 100.000 empleos en República Dominicana. Ministro, ¿eso va a continuar con la administración Biden? Sí, claro que sí, porque es una política de Estado, no es una política de cambio de partido. En eso, en los Estados Unidos se ha demostrado, incluso esperamos nosotros que salvo los últimos acontecimientos, sigan así, son políticas de Estado. Y tienen claramente unas competencias globales. Y su competencia hoy día es una competencia económica y está enfocada con China. Y entonces eso sin lugar a duda va a seguir siendo así. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Con el acompañamiento y con un trabajo excelente que está haciendo el canciller Roberto Álvarez, se han identificado diferentes países y diferentes renglones. Y en eso se están instruyendo los embajadores y los nuevos cuerpos de representantes de la República Dominicana para atraer esas inversiones. Y estamos haciendo estudio y levantamiento ya con organismos internacionales para ver cuáles son las posibilidades y de qué empresa podemos nosotros atraer hacia República Dominicana. Por ejemplo, nosotros somos los número 1
en exportación de lo que son temas médicos a los Estados Unidos, dispositivos médicos, a los Estados Unidos. Los número uno, Estados Unidos acaba de pasar ahora una nueva medida de que está restringiendo para que el capital americano sea el que produzca los dispositivos médicos. E igual lo que está haciendo con lo que está comprando las Fuerzas Armadas. Tienen que ser de capital y fabricación americana. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un levantamiento en el Ministerio de Industria y Comercio, hay más de 350 industrias en China de capital americano que nosotros tenemos expertise en República Dominicana en trabajar lo que ellos están haciendo en China. Y le hemos escrito y lo estamos llamando y tenemos ya contacto con muchos de ellos para traerlo para acá. ¿A través de qué vías en esos contactos y a qué nivel? Bueno, diferentes niveles. Por eso hablo de Cancillería. Por eso hablo también en términos personales. Por ejemplo, algunas de ellas, hay 2 zonas francas que ya la contactamos, que están en China y están aquí. Ya hablamos con los CEO de ellos directamente y ya hay ampliación en República Dominicana. Ya ellos decidieron, en vez de seguir invirtiendo en China, ampliar en China o estar en China, ya están para la República Dominicana. Y eso es lo que estamos nosotros ocupándonos. Sabemos, y hoy en la mañana venía revisando las noticias internacionales y veía al presidente Duque de Colombia, que ayer daba una rueda de prensa y decía, el COVID hizo estrago en el 2020, pero va a estar presente todavía en el 2021. Nosotros no solamente podemos estar hablando de lo que tenemos que ocuparnos, porque es lo urgente, inmediato, pero ¿qué vamos a hacer en el futuro cuando se controle? Porque ya se va a controlar con las vacunaciones masivas. La otra cara de la pregunta que le hacía, las inversiones chinas. ¿Hasta qué punto están llegando entonces los chinos con sus promesas de inversión luego de que formalizamos relaciones con ellos? Tú tienes un punto, promesa de inversión, nosotros tenemos realidades. Incluso de las buenas noticias que hemos recibido en este año es el aumento de las remesas. 8.000 millones. Sigue dándome el lado a los chinos, no me dice si están invirtiendo o no, o si es un trabajo así decidido como están ustedes, muy bien con los americanos. Obviamente, ¿hasta qué punto están trabajando la inversión china? No, obviamente que no. Nosotros estamos enfocados en lo que podemos obtener a corto, mediano y largo plazo, lo que son realidades. Los otros, eres tú que lo has dicho, son promesas. Estos son realidades. Nosotros recibimos 8.000 millones de dólares en remesa, ni siquiera lo trabajamos, sino que lo mandaron la mayoría de los Estados Unidos. Esas son realidades que no podemos obviar. ¿Cuáles son nuestros principales socios entonces? Los Estados Unidos. Los otros siguen siendo promesas. Entonces estamos enfocados en la realidad de nuestra situación geográfica, de nuestra situación económica y de nuestra relación con nuestras diásporas. Ministro, la tendencia de los precios del petróleo en los mercados internacionales es a subir hasta el mes de abril. Eso impacta los precios de los combustibles aquí. ¿Contempla el gobierno absorber esa alza y congelar los precios de los combustibles hasta abril? Sí, nosotros en una posición responsable y la misma que hemos tenido siempre y de transparencia, hemos dicho y lo hacemos cada viernes cuál es la fluctuación que hay en los precios de los combustibles. Son leyes incluso que datan de los años 2000 y que tienen unas fórmulas específica, no solamente en República Dominicana, y que ya en su momento, ojalá que si se llama una revisión de una reforma, bueno, se pueda ver qué carga pueden seguir teniendo. ¿Por qué digo eso? Nosotros comenzamos a partir de la semana que viene con una campaña de difusión de cuál es el componente de la fórmula, para ver si la población en general se interesa y ve el detalle de cómo se maneja cada viernes esa situación. Porque en los últimos meses, lamentablemente, ha habido un impacto producto de la subida del petróleo. Por ejemplo, el petróleo rompió otra vez la barrera que tenía y está por encima de los 50. 52, se había mantenido, a 57 llegó ayer. Se había mantenido siempre por abajo de los 50 en el último año. ¿Producto de qué? El mercado más reducido, OPEP reduce su producción, invierno más crudo. Por ejemplo, Intermedio de Texas está a 53.29. Bueno, en España... El Bren es que llegó a 57. El Bren está a 57. Exacto. En España, hacía 50 años que no nevaba, ahora entonces hay más demanda de calefacción. Para esta época, todos los años sube porque hay un componente de butano que le ponen a los combustibles y lo hace más caro y después vuelve y baja. O
sea que vamos a seguir teniendo esa realidad de todos los años. ¿Qué hace? No hay esperanza de que se congelen esos precios. Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio, que por la ley que lo estructura, manda a la regulación de los precios, lo fija en la menor, con el menor impacto posible. Por ejemplo, en las últimas semanas han subido 2 y 3 pesos, lamentablemente, pero el Estado ha asumido 4, 5, 6, 7 pesos con una posición responsable. ¿Por qué lo hemos asumido así? Porque si se lo traspasamos a la población sería un golpe muy duro. Pero si nos quedamos todos con ellos, 250 millones semanales, entonces sería un cúmulo de deuda que también sería irresponsable para nosotros, porque al final es una deuda que también paga los recursos del Estado. Y eso no se puede hacer, hay que llevarlo a un balance. Nosotros, por ejemplo, de la gestión pasada, lamentablemente... completo, ministro, discúlpeme, porque después le van a decir lo otro. Ustedes, no, para que haga el cuento completo, pues es una práctica de hace muchísimos años en el Estado, que cuando hay un impacto muy alto en los precios, el Estado asume una parte de deuda para no impactarlo todo en el consumidor. Pero cuando bajan, entonces, no se bajan completos para cubrir esa deuda. No, pero eso es lo que nosotros vamos Por eso, haga el cuento completo para que la gente entienda que ahora ustedes están aguantando algo para que cuando mañana tenga 30 o a 25 los combustibles, Dios nos ayude, no baje tanto, entonces usted también tenga. Recuerde esto. Yo lo voy a hacer más completo. Lo vamos a poner la semana que viene en detalle, con todos los artículos, leyes, decretos que impactan al manejo. Por eso dije, las 2 semanas pasadas, por ejemplo, se transfirieron a la población 2 y 3 pesos, hablando en números redondos, y el Estado asumió 4 y 5 pesos. De alguna manera es que lo hace, el artículo 625 del 11 es el que manda a hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el que esté en la toma de decisiones con responsabilidad? No dejar una deuda de 2.500 millones de pesos para mantenerlo siempre congelado y hacerse el gracioso y después entonces tener que ¿Eso buscar. ocurrió ahora? Eso fue lo que ocurrió ahora. Eso ¿Dejaron fue lo que una yo deuda encontré. de cuánto? 2.500 millones de pesos, 2.452 millones de pesos, una deuda. ¿Qué pasó en los 5 meses que nosotros estamos ¿Con ahí? refinería? No, con los importadores Con los privados importadores. también. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que en los 5 meses que nosotros tuvimos ahí generamos una deuda de 122 millones de pesos que la pagamos y la saldamos a fin de año. ¿Y la deuda vieja, la de 2.000 y tantos? No, esa no. Eso está ahí todavía. Bueno, me he reunido 2 o 3 veces con el ministro de Hacienda buscando la manera de implementar, porque eso es lo que pasa, Oscar, que si tú lo transfieres todo o no transfieres nada, como quiera se queda una deuda. ¿Y quién la paga? O la paga cada semana una parte el consumidor y el país, o la paga al final el Estado, que lo cobra de los impuestos del consumidor. Lo paga como quiere el consumidor. Entonces nosotros tenemos que ser unos buenos administradores y llevarlo equilibrado y ser responsable, coherente, que es mi posición de siempre. Ser transparente. ¿La diferencia cuál es? Los impuestos lo conocemos. Lo que es la fórmula del PPI, la fórmula de los impuestos y los márgenes. La diferencia es en qué se gasta ese dinero. Se gasta diferente. ¿Cómo se gasta diferente? Ustedes me conocen y lo que están viendo también, lo nuestro es trabajar, no llevar disputas ni diatribas estériles. Pero se gasta diferente. Nosotros tenemos un ahorro mensual de 44 millones de pesos. En los En el combustibles. ministerio, solamente en nómina. De 44 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes han votado mucha gente o han quitado botellas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hemos quitado botellas porque el ministerio funciona. Y funciona, las evaluaciones estarán ahí, al final harán las comparaciones, si funciona más o menos que antes. Pero hay 4.000 y pico de personas que sencillamente tú no sabes quiénes eran, dónde localizarla, cómo llamarla, dónde registrarla, 4.000. cómo buscarla. Después de tú quitar, mucha poner, gente. entrar, 44 millones de pesos menos mensuales. Entonces, Solo en nómina. Solo en nómina. Wow. Eso es, no les estoy diciendo lo que se rebajó en teléfono, en alquiler de vehículos, en gasto de viaje, en una serie de cosas. A eso no es que yo he ido a administrar ahí, pero lo tengo que decir. Porque entonces, ¿quién es que critica? ¿Quiénes se pasan el día en las redes? Bueno, aquellos que no tienen la posibilidad
que tenían de antes de recibir Ministro, una dádiva quiero tener política o sin trabajo. la sentado en su posibilidad casa. yo ahora de darle una taza de café Santo Domingo. Ya Café yo la del estaba bueno. esperando. Bueno, mira que ahí jala. está, Gracias, llegó buenos tarde, sí, llegó tarde, pero llegó. Carolina, gracias. Mire, Freddy Sandoval está en el turno, que tiene una pregunta que hacer. Gracias. Ya Ya hizo. hice la Ah, bueno. No, ya la hizo. Yo le quería preguntar, las zonas francas, ¿cuál es la proyección? ¿Hay anuncios de nuevas zonas francas en medio de este tema pandemia? ¿O la pandemia le afectó a ese sector? O sea, he visto lo que se ha estado haciendo en algunas áreas de zona franca, pero el número global de zona franca, ¿cómo cambia? Ha aumentado. Por ejemplo, nosotros tenemos, el presidente está muy ocupado, pendiente de la zona franca que depende del Estado, que son parques, que ahí está Ulises Rodríguez. Que El parque industrial, ¿en qué está eso? son varios. El de aquí, El DISDO, sino el que está por aquí, por la zona de la carretera esta nueva. es el Distrito Industrial Santo Sí. Domingo Norte. Bueno, hay una serie de parques que se están haciendo un levantamiento para su recuperación y para buscar la fórmula de poderlo dinamizar o poner en funcionamiento. Ese era uno que tenía un modelo diferente de vender los lotes. Exacto, ese para mismo. que se instalaran ahí las industrias. Pero ahora lo que estamos tratando es de buscar, con eso que mencionaba Oscar ahorita de las nuevas inversiones, entregarle en sesiones, como está por ejemplo el Parque de Barahona. En el Parque de Barahona hay unos coreanos y esos coreanos tienen ahí 1.500 empleos. ¿Pero por qué se fueron a Barahona? Bueno, porque les cuesta menos, porque no tuvieron que comprar el terreno, porque tienen un alquiler más accesible y las industrias que ellos tienen necesitan económicamente, financieramente, tener costos más bajos. ¿Y nosotros en qué ganamos como país? En tener 1.500 barahoneros trabajando, no en tener una operación de beneficios inmobiliarios solamente, sino en buscar empleo a los ciudadanos dominicanos. Y esa es la visión que el presidente nos ha instruido junto con los dependencias que tutela el Ministerio de Industria y Comercio, de relanzar la oportunidad de empleo de los dominicanos. En Y el caso eso de hay la buenas MIPYME, noticias. en el caso de la MIPYME, ¿cómo se trabaja? Bueno, el caso en de ese la esquema de la MIPYME, generación de empleo. casualmente hoy quiero aprovechar el momento para decirle que en un programa de MIPYME de desarrollo fronterizo, y con las mujeres, porque hemos lanzado MIPYME Mujer, que no existía antes. Dentro de las compras y el empuje y la presencia, hay un espacio especial de por lo menos un 5% asegurado solamente para la mujer. Y en ese empuje le hemos dado incluso financiamiento. Dentro del poco presupuesto que tiene el ministerio y la reorganización para su ejecución, se le entregaron ahora ayuda a muchos centros de pymes mujer en las provincias fronterizas. Y desde Promipyme se han entregado más de 2.000 millones de pesos en pequeños préstamos a personas y a industria, porque se llega hasta los 5 millones de pesos, a un 8% de interés para lo que son industrias. Y se va a sentir, por eso le digo, y hacía referencia a lo que decía el presidente Duque, tenemos que ocuparnos no solamente de la problemática del COVID, que es urgente, no solamente del hastiago que tiene todos los ciudadanos, todos nosotros incluso, de tener un año cerrado en pandemia y todo lo que ello conlleva. Tenemos que ocuparnos de lo que va a pasar cuando todo esto pase, cómo nosotros vamos a competir con el mundo, cómo vamos a relanzar nuestras industrias para que haya más capitalización, más empleo y más pago a los compromisos del Estado, de manera que haya más oportunidades de resolver más problemas para todo el mundo. Y en eso está Industria y Comercio, en ese trabajo. Ministro, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Don Sigo Ito con mi Isonó, cafecito aquí. ministro de Industria y Comercio. Ustedes, gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.